El presidente, flamante presidente de Paraguay. Oh, pero Santiago Peña, Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo Feynman lo saluda en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Eduardo. Un saludo enorme para vos y para toda tu audiencia. Un gusto estar nuevamente contigo. Agradecido por esta oportunidad de llegar a tantas personas ahí en la Argentina. Bueno, presidente, finalmente asumió. Fue larga la carrera. Me acuerdo cuando vino la primera vez aquí a La Nación Más y era un simple precandidato con pocas chances. O sea, algunos decían que tenían chances, otros decían que cero. Y ahora está sentado en el sillón presidencial de Paraguay. Así mismo, Eduardo, y con el agregado que ya había competido 5 años atrás y había perdido. Entonces ya venía con una derrota sobre mis hombros, pero bueno, persistí, seguí luchando y finalmente el pueblo paraguayo me dio esta enorme honra a partir del día de ayer, ejercer la primera magistratura y espero honrar esta confianza que me dio el pueblo paraguayo, pero también ser un factor de unidad en una América Latina bastante complicada, dividida y ¿por qué no también a nivel mundial? Bueno, presidente, ¿y las primeras medidas que ha tomado, cuáles son? Mira, principalmente, Eduardo, poner al equipo en funciones. Ayer asumió el gabinete compuesto por 17 ministros. Hoy están tomando posesión diferentes secretarios, presidentes de empresas públicas. Estamos haciendo una evaluación de cuál es el estado de las cuentas fiscales. Vos sabés que Paraguay tiene una enorme estabilidad macroeconómica. Miro con mucha pena, estaba escuchando recién la noticia que estabas mencionando de este jubilado que estaba solamente comiendo un churrasco a la semana, una inflación del más del 6% mensual. Paraguay tiene una inflación de los últimos 12 meses que es la mitad, es 3,5%. Pero a pesar de eso tenemos enormes desafíos. Hoy me tocó compartir una visión sobre el Paraguay que queremos desarrollar en los próximos años. Un auditorio repleto de empresarios paraguayos y extranjeros que han venido, más de 1.000 personas, donde le estuve presentando la visión del Paraguay y denominé esta presentación el resurgir de un gigante. Tenemos muy buenas condiciones económicas, tenemos que salir a trabajar en mejorar la gestión y desarrollar un potencial productivo que estoy convencido de que va a posicionar a Paraguay no solamente entre los países más desarrollados de las Américas, sino del mundo. ¿Qué tipo de relación con la Argentina sueña o imagina? Bueno, nosotros estamos hermanados con la Argentina y en mi caso particular soy hijo de Argentina, así que imagínate el cariño, el afecto, mamá argentina, mi padre que se fue muy joven a estudiar a la Argentina, tengo parientes, tengo amigos, así que vivo día a día. El domingo claramente yo estaba muy expectante de lo que era el resultado de las PASO. Estoy muy ansioso de ver qué es lo que va a ocurrir finalmente en las elecciones de octubre próximo, pero también mirando que quien sea electo, distintamente el candidato, voy a trabajar de manera armoniosa. Tengo toda la predisposición, pero veo una relación muy cercana. Nosotros no solamente tenemos una represa hidroeléctrica, una binacional que compartimos con la Argentina, sino que tenemos el mayor número de paraguayos residiendo en la Argentina. Así que una enorme gratitud, un cariño, pero también con ganas de ver una Argentina recuperarse. Presidente, un placer y un honor saludarlo, Pablo Rossi. Tengo algún amigo empresario aquí argentino que también tiene negocios en Paraguay, que ha estado en su asunción y me ha hablado muy bien de usted, pero le quiero preguntar, sin ánimo de inmiscuirlo en las cuestiones internas de nuestro país, sino desde lo que usted ha dicho, la estabilidad macroeconómica de Paraguay, ¿cómo se defiende la moneda? La moneda es la contracara, Pablo, del gasto público. La inflación es un fenómeno siempre monetario y este fenómeno monetario está muy influenciado por el gasto público. Yo fui presidente del Banco Central, estuve en el directorio, fui ministro de Hacienda, o sea, trabajé mucho en el ámbito macroeconómico y eso obviamente entendiendo las necesidades políticas que hay, pero nosotros no podemos con el argumento de dar solución a los problemas de corto plazo empeñar el futuro de largo plazo. Y eso es lo que hicieron en Paraguay, eso es lo que hicimos en el Paraguay. Este año nuestra moneda va a celebrar 80 años.
y esa fortaleza monetaria es el reflejo de un gasto público prudente. Yo fui ministro de Hacienda y a mí, por supuesto que tenía muchísimas necesidades, diputados, senadores, gobernadores e intendentes que venían a pedirme que le dé soluciones básicas, Pablo, el acceso al agua, Claro. mejora la educación, infraestructura. Las necesidades son ilimitadas, los recursos tenemos que administrarlos con mucha responsabilidad. Ese es un camino muy delicado y sensible y Paraguay tomó este camino largo, pero el camino correcto y el más responsable, lo cual hoy nos permite construir un futuro mejor. Tenemos cimientos sobre una roca sólida, que es la estabilidad macroeconómica, pero obviamente tenemos que hacer un mejor trabajo en otras áreas para que finalmente tengamos ese tan ansiado desarrollo económico y social. Presidente, su gran aliado es la calle Pou, hoy por hoy. Sé que tienen ustedes dos una sintonía muy grande, ¿no? Y además, ¿cómo imagina usted el Mercosur? Eduardo, yo soy el menor de tres hermanos, ¿verdad? Y no puedo decir que tengo un hermano preferido. Mis dos hermanos son realmente preferidos. Lo mismo me pasa con el Mercosur. Claramente con Uruguay compartimos un tamaño relativo similar cuando comparamos con Argentina y Brasil, que son dos continentes. Somos una población más pequeña. También tenemos la cercanía de la edad. Somos ambos de una generación, menores de 50 años. Pero no puedo negar la tremenda cercanía que tengo hoy ya con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ya me he reunido 4 veces con él, imagínate, 3 veces antes de asumir. Y yo bromeo con él y le digo que le daría la mitad de mi juventud y mi salud por la mitad de su sabiduría y experiencia. Claro. Así que creo que en ese sentido, a pesar de tener una distancia generacional, él ya ha sido presidente en 3 oportunidades. Para Paraguay va a ser determinante el liderazgo. Y en el caso de Argentina, como te decía, los lazos históricos, los lazos afectivos que tengo, y estoy mirando con mucha atención. Le dije al presidente Fernández cuando me visitó ayer que yo quería trabajar con él estos meses que todavía va a estar él como presidente en ejercicio y por supuesto mirando con mucha atención. Y la decisión que tome el pueblo argentino va a ser la mejor decisión y la cual yo voy a acompañar y voy a apoyar con el presidente que sea electo. Lo que te quiero decir, Eduardo, yo no tengo preferidos en la región los 4 países, ¿verdad? Porque estamos unidos dentro del Mercosur, inclusive ya con Bolivia. Estamos expectantes que Brasil ratifique también la incorporación de Bolivia al Mercosur y nosotros tenemos lazos también históricos con Bolivia, así que tenemos una visión de integración. Y en esto, y lo hemos hablado en el pasado, Eduardo, yo no miro ni a la derecha ni a la izquierda, yo miro para adelante, yo no tengo un sesgo ideológico, yo tengo mis propias convicciones. Muchas de estas no son ideológicas, son simplemente sentido común y aplicar lo que la historia y la teoría nos ha dicho, ¿verdad? Y bueno, yo tengo mis críticas sobre el socialismo, tengo mis críticas sobre el neoliberalismo. Hoy no quiero mirar a ninguno de los extremos, quiero mirar para adelante. Sí es cierto que usted tiene una lucha con el populismo importante, ¿no? Así mismo, Eduardo. Bueno, yo competí contra el populismo. Nosotros aquí en Paraguay tuvimos un proyecto populista, un proyecto que decía quememos todo, cerremos todo, pongamos la pena de muerte, acá tenemos que ponerle a todos en el paredón, tenemos que cerrar el Banco Central, tenemos que quemar el Congreso. Yo no creo en ese modelo, había otro modelo que decía acá tenemos que regalar todo, tenemos que darle pensiones a todo el mundo. Yo competí contra eso y le dije a los paraguayos, hay un camino en donde nosotros tenemos que perseverar, que es la educación, que es la salud, la inversión en infraestructura, hacer bien las cosas, ser serios, y eso va a permitir que los paraguayos podamos progresar. O sea, populismo de derecha o populismo de izquierda. El populismo es malo de ambos lados. Exactamente, tiene las mismas características. El populismo es malo, por eso decía, yo tengo mis severas críticas hacia el socialismo, pero también tengo mis severas críticas hacia el neoliberalismo. Yo creo en una posición de centro, creo en el rol del Estado, creo en las economías de mercado que son bien reguladas. El Estado tiene un rol que es indelegable, el Estado tiene que trabajar sobre la salud, sobre la educación del pueblo, sobre la seguridad. Y hay otras áreas donde el sector privado, principalmente la generación de empleo, es el principal motor de desarrollo. Entonces, pero claramente ese sector privado necesita que haya reglas claras para que ellos puedan invertir y desarrollar. Desde el punto de vista estratégico, ¿usted dónde va a ubicar a Paraguay en el mapa? Geopolítica. ¿Con quién? Aliado. ¿Con quién? Paraguay está en el centro de la integración latinoamericana. Paraguay es la plataforma
para la producción de nuestra región hacia el mundo. Paraguay claramente tiene una vinculación muy cercana con Estados Unidos, no podemos negar, eso ha sido históricamente. Hemos sido un aliado importante de Estados Unidos, tenemos una cercanía muy importante con Israel. Vos sabés, Eduardo, que nosotros hemos tomado la decisión de mover nuevamente la Embajada de Paraguay a Jerusalén. Esto es prueba atención, de porque una es un tema muy sensible para Israel. Sí. Cuando un Totalmente. presidente o un candidato a presidente habla de eso, en Israel prestan mucha atención. Entonces, ¿me puede Así repetir mismo, eso? Eduardo, yo estuve en Jerusalén hace 3 años. En ese entonces, el miembro del Parlamento, Benjamín Netanyahu, hoy primer ministro, y yo le decía la importancia que significa para Paraguay. Y esto no es una cuestión de nostalgia. Vos sabés, Eduardo y Pablo, que Paraguay fue el voto decisivo en la creación del Estado de Israel, en esa Asamblea de las Naciones Unidas. Tenemos vínculos históricos, pero Paraguay tiene mucho que aprender de Israel, de sus propias luchas, así como Israel está en un vecindario complicado, tener que estar enfrentando dificultades constantemente. También Paraguay ha tenido sus dificultades. La guerra ha sido muy severa con el país, hemos perdido territorio, vidas humanas, pero nosotros estamos convencidos de que también esa experiencia de un país pequeño, pero que se ha insertado al mundo, es fundamental. Lo mismo nos ocurre con Taiwán. Es muy difícil para muchos entender cómo el Paraguay sigue manteniendo una relación diplomática con Taiwán cuando el mundo entero ha decidido tener únicamente con China Popular. Bueno, Paraguay tiene relaciones comerciales con China Popular, pero decide mantener una relación de más de 66 años con la República de China, Taiwán. Y esto está basado sobre el modelo de desarrollo del Paraguay, que apunta a un desarrollo sobre la industria. Y entendemos que el modelo de clúster productivo de la tecnología que hoy tiene Taiwán, acordemos que Taiwán tiene el 80% de la producción de todos los semiconductores o microchips del mundo, se producen en la isla de Taiwán. Entonces, ese es el modelo que nosotros estamos buscando, que Paraguay sea, a pesar de ser un enclave en el medio de Sudamérica, que sea una potencia a nivel mundial en tecnología, en innovación y en un desarrollo industrial importante. No puedo más que quedarme sorprendido porque lo escucho a Santiago Peña y lo estoy escuchando a la calle Pou. Y por momentos uno piensa en esta integración latinoamericana, presidente, además de la buena voluntad, además de la hermandad que siempre está presente, ¿cuáles son los 3 conceptos básicos que nos permitirían tener un Mercosur en serio? Es decir, como bloque, poder negociar ante el mundo con parámetros similares. Porque hoy hay voluntad, pero no hay realidad proporcional entre los países. Pablo, yo creo que hay momentos en la historia y la historia nos ha demostrado que así es. El Tratado de Asunción del año 1991 que dio vida al Mercosur fue la combinación de un momento de la historia latinoamericana con presidentes latinoamericanos que tenían una fuerte vocación integradora. En la Argentina, Carlos Saúl Menem; en Paraguay, el general Andrés Rodríguez, que fue el que hizo la transición de una dictadura hacia un modelo democrático; en Uruguay estaba Luis Alberto Lacalle Herrera; y en Brasil estaba Fernando Henrique Cardoso, personas de una tremenda vocación integradora. Entonces, claramente, estas personalidades que tenían cada uno de los presidentes fue el escenario propicio. Yo quiero creer que se están alineando las condiciones para que nos encontremos en esa misma constelación. Tenemos en Uruguay y Paraguay 2 personas con una visión de mundo, integrarnos al mundo y integrarnos como región. Estamos ansiosos de ver una mayor integración. Yo le escucho al presidente Luis Lacalle y comprendo perfectamente su malestar, hasta decirlo de una manera, de cómo no hemos avanzado. Pero por otro lado, hoy veo, y principalmente desde enero de este año, con la llegada en una tercera presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, un presidente que ya ha demostrado en el pasado una fuerte vocación integradora, y creo que esta versión de Lula es la mejor versión en la integración. Entonces, yo creo que se están dando las condiciones. Ojalá quien que sea electo presidente en la Argentina también pueda sumarse y podamos cerrar antes de fin de año el acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, y podamos relanzar el acuerdo de Mercosur como el mayor proyecto de integración a nivel mundial.
Santiago no sabe, presidente, cómo le agradezco infinitamente su deferencia para con nosotros. También agradecerle personalmente, usted es uno de los capítulos de mi libro, Las 10 lecciones para salir de la trampa populista. Gracias por haber participado, haberme permitido, ¿no?, que usted haya participado de mi libro. Se lo tengo que agradecer profundamente. Un placer, Eduardo, y soy yo el agradecido. Te vuelvo a repetir, para mí poder llegar a la audiencia de La Nación Más a través tuyo, me diste la oportunidad, siendo un joven precandidato, cuando mucha gente no daba posibilidades, me permitiste llegar a los paraguayos en la Argentina, pero a los argentinos en general. Luego me volviste a recibir ya como candidato oficial del Partido Colorado. Mucha gente creía que de mis manos iba a caer el partido después de haber estado tantos años en el gobierno, así que hoy solamente agradecer y quiero que sepa, más allá de mi responsabilidad a nivel local aquí en el Paraguay y con todos los paraguayos, también siento una enorme responsabilidad con el pueblo argentino, un pueblo que también tiene sueños, anhelos, esperanzas de ver una Argentina integrada al mundo, una Argentina que está más integrada a los socios de la región y por supuesto cuenten conmigo que voy a trabajar con quien sea electo en las próximas elecciones para que la Argentina... Ahí lo hemos perdido. Se ha congelado la imagen. Le agradecemos infinitamente al flamante presidente. No, te agradezco la oportunidad también, por Eduardo, de compartirlo, porque verdaderamente... es un lujo para mí. Ojalá tenga mucha suerte, porque ves a un joven político muy preparado, con conceptos muy claros, que sabe cuáles son los... Ahí está, Perdón, se había congelado. Sí, me decía, presidente. No, te decía, Eduardo, que soy yo el agradecido y más allá, por supuesto, de mi responsabilidad local aquí en el Paraguay, con el pueblo paraguayo, también siento una responsabilidad a nivel continental. Voy a ser una voz en favor de la libertad, de la defensa de los derechos humanos, de la democracia en general y, por supuesto, también colaborar con todos los presidentes de la región y dándole los argumentos. Y como te decía, esto no es ciencia espacial, esto muchas veces es sentido común. Unidos vamos a estar mucho más fuertes para que tengamos una América Latina mucho más fuerte de la que tenemos hoy. Así que te agradezco y cuenten contigo siempre desde acá. ¿Cuándo visita otra vez Argentina? O ya como presidente, ¿no? ¿Cuándo viene a Argentina? Espero estar pronto. Espero estar pronto en Buenos Aires o en la Argentina en general. Vos sabés que tenemos lazos muy, pero muy cercanos, sí, con provincias como la de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Así que vamos a estar trabajando y ojalá podamos estar cerca y estar nuevamente ahí en el estudio contigo. Gracias, presidente, Gracias, otra vez. presidente. Gracias, un abrazo muy grande. Suerte en la gestión. Muchas gracias. Hasta luego.